Buenas noches, chicos. Por favor, cámbiense su nombre. Ya como les comenté ahorita, yo les envié una imagen de cómo se hace el proceso, cómo es el proceso de cambiar ese nombre aquí en la lista. Por favor, ahí donde están participantes, cámbiense el nombre con apellido, los dos nombres. Por favor, pónganse los dos nombres y los dos apellidos, o sea, el nombre completo, ¿listo? Eh, Oscar, por ejemplo, Oscar Arenas, no tiene el nombre completo. Susan tampoco. Majo, por favor, que no sean nombres así cortos, ¿no? Sino los nombres completos, por favor. Alfred Andrés, falta Alfred Andrés. Susan, falta David Regifo, no tiene el nombre completo. Eh, ¿Qué más falta? Por favor, si tienen, miren que sea su nombre, no el nombre de su familiar o de la persona eh, eh, participantes. Solo es darle más, buscar renombrar y escribir su nombre completo, por favor. Kevin Leal, por favor, cámbiate el nombre. Mariana Daza, Mariana Riascos, por favor. Vale, creo que aquí está Vale, pero no sé qué Valentina será. Por favor, el nombre completo. Oscar, que ya lo hizo, por ejemplo. Mariana Daza, por favor, el nombre completo. David Rengifo, porfa. Todos los que tengan el nombre completo, complétenlo, por favor. Por favor, vale, no sé qué Valentina será. Necesito que pongan el nombre completo. Disculpen exigirles esto. No, por favor, no pongan el ciclo, solo el nombre completo. Solo el nombre completo. A ver, ¿quién falta? Solo quiero revisar esto, qué pena, ya iniciamos, pero necesito que esto quede muy claro. Vale, por favor, no has cambiado el nombre. Mariana Daza tampoco. Mariana Rascos, por favor. Geraldine Urrea. No pongan el ciclo, solo el nombre. Voy a activarles el chat, pero por favor, cámbiense el nombre nomás. Yo no voy a pedir nombres por chat ahorita, ¿listo? Solo voy a sacar listas según la lista de participantes. Por ejemplo, Isabel Yandú, por favor, el nombre completo. Mm, Bueno, vale, no lo ha hecho. Sofía Borges, por favor, cambia tu nombre. Cambia el nombre completo. Nombre que tengas registrado en la plataforma. ¿Quién más? Bueno, por ahora creo que nomás Sofía, porfa, Sofía Borges. No sé quién es Sofía Borges. Cámbiense ese nombre, porfa, en más y renombrar. Necesito que eso quede bien claro hoy. Qué pena molestar tanto, pero hoy tenemos que hacer eso bien, para que no tengamos problemas con la asistencia, que algunos se quejaron porque no aparecieron. Y es por eso mismo necesito sacar los nombres nada más. Eh, Andrés, acaba de entrar Andrés. No sé, necesito que se cambie el nombre completo, porfa. No sé qué Andrés será. Eh, bueno, ya. Yo creo que empecemos. Ya vamos 4 minutos y pues demos la bienvenida al profe Camilo Cárdenas para iniciar ya la tutoría de hoy. Bueno, buenas noches, Mariana, Kevin, a todos los que se han conectado, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a dar inicio a la clase con el tema de hoy, pero antes quisiera hacerles como unos avisos respecto a lo que habíamos de alguna manera la clase pasada dejado en el tintero, no muy bien definido, sobre el debate que pensamos desarrollar en una tutoría, ¿sí? Entonces, el debate tiene que ver, como ustedes saben, con la hoja de ruta, con un punto de la hoja de ruta, que es el del proceso de paz, ¿sí? Y el de argumentar, ustedes van a ver un video, recuerden, que explica el proceso de paz y van a argumentar su posición en, respecto a este proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. ¿Sí? Recuerden que hace poquito ocurrió eso. Hay veces creemos como, pero eso fue hace mucho, no, fue hace poquito.
¿sí? Eso empezó como tal, con fuerza, eh, empezó no, sino se terminó y tuvo influencia en Colombia como tal desde el 2016. Entonces quiero que ustedes eh, hagan una cosa. El martes vamos a debatir sobre eso y por lo tanto quiero que para el martes, este martes de esta semana que viene, tengamos listos ya los argumentos, ¿ok? Y cómo yo quiero verificar la manera en que ustedes argumentan, si como lo van a hacer en escrito, eso les va a servir para luego poderlo decir en los micrófonos o poder poner su argumento aquí en el chat, pero esto les sirve también y me sirve a mí para verificar su coherencia, ¿sí? En el momento de argumentar, eh, lo justificados que están, lo informados que están respecto a este tema que nos toca directamente a todos los colombianos y si son capaces como de ser puntuales con sus argumentos, ¿sí? Como eso es importante, seguramente ustedes ya han visto cosas como estas, han hecho ensayos en español, ¿sí? Que tienen que ver con todo esto, pero quiero que lo hagan. Entonces, quiero que para el domingo, no sé, antes del martes, ya esté este punto de la hoja de ruta realizado y me lo van a enviar para yo ir verificando cómo hacen todo esto, cómo argumentan a este correo que les estoy escribiendo aquí. Entonces los voy a enviar. Y nada, y, y estén preparados pues como para debatir y dar sus puntos de vista que son muy interesantes y muy importantes. ¿Listo? Este es el correo. ¿Listo? Ahí como para que lo copien y no lo pierdan por ahí. ¿Vale? Entonces, pilas. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Miren, no sé si se fijan, obviamente ya lo han notado, que todos los temas que hemos venido viendo esta semana, sobre todo, están muy conectados con el siglo XX, con el desarrollo mundial, ¿sí? Con los modelos económicos de desarrollo, con la política a nivel mundial, eh, con una concepción sobre el poder entre los países, ¿sí? Que fue lo que vimos ayer. Kevin, enviar el punto que tiene que ver con el proceso de paz, el punto de la hoja de ruta, creo que es el cuarto punto, sí, y que tiene que ver con que miren un video, el video que explica el proceso de paz y brinden, me expongan sus argumentos, listo, en un texto. Entonces eso es lo que van a enviar, ¿ok? Para antes del martes que vamos a hacer el debate. Sí, 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 sí. Es solo ese punto, ¿no? No tienen que enviar toda la hoja de ruta todavía, pero espero que ya la tengan como muy adelantada, ¿no? Listo. Bueno, voy a compartirles pantalla. Hoy quiero que voy a compartirles pantalla ya y les explico. Ahí se ve bien, ¿cierto, David? Sí, profe, está bien. Tema de hoy, muy similar y muy relacionado con los que hemos visto, pero vamos a tocar otro aspecto de lo que hemos visto, es las tensiones históricas entre las potencias. David, porfa, ahí, o los demás que ya han escuchado lo que toca enviar, porfa, les van diciendo a los demás qué pena con Ana, para poder continuar con la clase. ¿Listo? Miren, aquí tenemos una reunión entre líderes mundiales, el G20, ¿sí? Que es una organización de los países a nivel mundial, con un Producto Interno Bruto considerable, ¿sí? Que es la riqueza de de todo un país, eh, y se reunieron en Argentina, ¿sí? Miren ahí que tenemos a Donald Trump, ¿sí? Está Xi Jinping, que bueno, no, ahí está Putin, espero más o menos que los reconozcan,
Eh, y bueno, no estaba obviamente ahí Santos, nuestro país no, estaba Chile, Brasil, aquí tenemos, ¿sí? Ah, ah. Y bueno, entonces importante tener en cuenta eh, esto porque eh, de alguna manera hay que tener en cuenta que los países hacen alianzas, se relacionan mutuamente para conseguir sus propios intereses, defender sus economías, etcétera. Y esta fue una de las últimas reuniones que se llevó a cabo. ¿Ok? Preguntas para la discusión. Esto lo vamos a discutir al final. Yo siento que muchas veces estas preguntas sí las han respondido, pero no hemos dejado mucho el espacio para que las discutamos. Entonces quiero que en 10 minutos antes de finalizar también, porfa, David, me avisa 10 minutos antes de finalizar la clase y que podamos discutir esto. ¿Sí? Si tengo que acelerar un poco la explicación y esto. ¿Listo? Preguntas. ¿Por qué es importante entender las tensiones históricas entre los países y qué tensiones políticas son determinantes para el mundo en la actualidad? Sí, digamos que ya ustedes, ya hemos visto bastantes cosas que seguramente les permiten pensar y resolver tranquilamente estas dos preguntas. Bueno, yo quiero hablar de las tensiones históricas en diferentes continentes, pero específicamente, sobre todo, voy a quedarme, a ocuparme de las de una potencia, sí, de varias, pero quiero ocuparme de una, de los Estados Unidos, en, y sus tensiones con otras potencias en nuestro continente, que es América Latina. ¿Listo? Entonces quiero que verifiquemos cómo es que Estados Unidos empieza a tener el término que vimos ayer, una hegemonía a nivel mundial y cuál es su impacto en nuestro continente, ¿sí? En la historia. Obviamente, como las demás clases, esto va a ser explicado en términos generales. Porfa, también quiero que todos estén ahí participando en el chat, etcétera. ¿Listo? Bueno, Estados Unidos, desde su conformación, ¿sí? Eh, que es desde su independencia a finales del siglo XVIII, se independiza de Gran Bretaña, ¿sí? De los ingleses, va a tener, e incluso desde que empiezan a formarse como nación, esto es importante, a formarse, o sea, son todavía, ¿qué es Estados Unidos? Es un país lleno de inmigrantes, ¿listo? Inmigrantes sobre todo europeos. ¿Desde cuándo? Desde el siglo XVI, ¿sí? Por las guerras protestantes. ¿Qué son las guerras protestantes? Son una guerra entre la iglesia, el catolicismo y determinadas formas de concebir a Dios, los protestantes, diferentes a esta iglesia católica, que van a hacer que se den estas guerras entre los países católicos, como España, por ejemplo, y los países protestantes, como Alemania, ¿sí? Entonces ustedes habrán escuchado, por ejemplo, a un líder del protestantismo que se llama Martín Lutero. Todas estas guerras en el siglo XV, XVI, XVII hicieron que mucha gente de Europa migrara, ¿sí? Ya conocido el continente de América, hacia los Estados Unidos, al norte. ¿Listo? Esto es importante. Entonces, estas personas que van llegando desde un inicio em- tienen una idea que se denomina como el destino manifiesto. ¿Listo? Que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América, ¿sí? Ya después cuando se conforma Estados Unidos, esta idea toma fuerza, es una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. ¿Listo? Y eso es, por ejemplo, esta idea va a hacer que se construya el ferrocarril que atraviesa
en el siglo XIX a los Estados Unidos y que por lo tanto muchos pueblos, como lo vimos en la clase de ayer, aborígenes indígenas, los algonquinos y los iroqueses, que eran pueblos indígenas europeos, eh, la denominación piel roja no está bien, es una denominación racista, ¿sí? Que crean sobre todo estos pueblos que llegan como inmigrantes, ¿listo? Entonces dicen, nosotros qué tenemos que hacer? Expandirnos por todos los Estados Unidos, desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, ¿vale? Esto lo vemos al inicio, después ya como nación, Estados Unidos va a traducir esta idea del destino manifiesto en 1823 en la doctrina Monroe. Entonces, porfa, David, eh, si me puede colaborar ahí leyendo qué es la doctrina Monroe. Mientras tanto que yo aquí los leo a los muchachos. ¿Se me escucha, David? Sí, listo, profe, ya. Qué pena. En América Latina, bueno, doctrina Monroe, 1823, establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos de América. Gracias. Listo. Continúo, solo esa parte. Eh, nosotros en América Latina empezó estos países, empezamos un proceso de independencia. Acuérdense, quiero que me pongan en el chat en qué año nos independizamos como colombianos, en qué año empezó la independencia, el que sepa, más o menos. No, esperen un momentico, soluciono una cosa. En el 20 de julio de qué año. David, porfa, si me puede ayudar ahí a mirar. 1810. Ya pusieron muchos. Bien. Eh, recordemos una cosa. El 20 de julio de 1810 inicia los procesos de independencia. Por ejemplo, en Colombia es lo que denominamos como el florero de Llorente, el grito de la independencia aquí en Santa Fe de Bogotá. ¿Sí? En 1810 se empiezan a conformar juntas de independencia, ¿sí? En contra de una junta que era como una organización de criollos, que era un criollo, un español nacido en América Latina, ¿sí? Pero entonces esa era la denominación de criollo. El español puro era el que había nacido allá en la península ibérica, en España. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a formarse estas juntas en 1810 que van a ir en contra, no absolutamente, pero sí empiezan a independizarse de, de los reyes católicos de España. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros hacemos el grito, recuerden que eso es posible también porque a los reyes, al rey Fernando VII y a su hijo Carlos V, quinto, cuarto, no recuerdo bien, eh, Napoleón los apresa, ¿sí? Los recluta en su expansión hacia España y Portugal, ¿sí? En la guerra de los franceses con los españoles, que la pierden los españoles, apresan a los reyes y esto hace que nosotros veamos la oportunidad, los criollos aquí vean la oportunidad de tener mayor autonomía. ¿Listo? Desde 1810. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar algo, estoy haciendo un recuento rápido, y es que nosotros nos declaramos independientes, pero empezamos unas disputas por la forma de administrar los territorios. Y eso pasa en toda América Latina. Entonces se llaman las disputas entre centralismo y federalismo. Hay unas personas que dicen, mire, a Colombia se la debe administrar desde el centro del país, desde la ciudad más importante. ¿Cuál es? Santa Fe de Bogotá en ese momento. ¿Sí? Hay otros que dicen, no, cada región debe tener su autonomía, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en esa disputa duramos de 1810 hasta 1815, y a este periodo se le va a llamar, ojalá algunos la recuerden, la patria boba. Bien, 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 bien. Y entonces,
Ahí, mientras nos ponemos en esas disputas, aparece un tipo que se llama Pablo Morillo, ¿sí? Que es español, y es el proceso de la reconquista. ¿Cómo se hace posible que llegue este tipo Pablo Morillo? Porque finalmente a Napoleón lo derrotan y los reyes españoles, el rey Fernando VII, vuelve al cargo, ¿sí? Vuelve a tomar el poder. Y entonces inicia el proceso de reconquista de lo que eran sus colonias. Es contra este tipo, Pablo Morillo, que es el que llega a Cartagena, que va a pelear y contra sus ejércitos nuestro, ¿cómo se llama? Libertador, ¿sí? Simón Bolívar y Santander. Y la batalla por la que finalmente vamos a resultar independientes es la batalla de Boyacá. ¿Listo? Discúlpeme si me alargué, pero no sé si creo que era en parte necesario para entender la doctrina Monroe. Entonces nosotros en 1819, algunos países en 1820 se van a empezar a independizar, pero ya en 1810 teníamos esas ansias, ¿sí? Digámoslo así. Entonces los Estados Unidos, como ya se habían constituido a finales del siglo XVIII como un país, ¿sí? Se habían independizado como tal, van a empezar a tomar estas ideas que les dije del destino manifiesto y a pensarlas para América Latina. Entonces ya no solamente nos vamos a extender nosotros los que llegamos aquí a Estados Unidos del Atlántico hacia el Pacífico, sino que vamos a hacer una cosa, a establecer, y esta es la doctrina Monroe, que cualquier intervención de los europeos en América sea vista como un acto de agresión que requiere la intervención de los Estados Unidos de América. Esto es importante, ¿por qué? Porque esta idea la van a tener los Estados Unidos hasta la actualidad, ¿sí? David, porfa, para tener en cuenta lo que nos van escribiendo, es que yo no sé por qué está molestando mi chat, está molestando aquí esto. No, profe, por ahora no hay muchas, no hay. Sí, en el chat ahí veo que Por algunas ejemplo, personas... veo que Javier Alberto nos dice los derechos del hombre y el ser humano. A ver, a ver. Sí, ya lo... Sí. ¿Parece bien? Profe? Sí, ya. Este 20 de julio se celebra el Día de la Independencia de Colombia, que se cumplen, sí, bien, Orlinda. Javier, Javier con ese comentario no entiendo bien los derechos del hombre y del ser humano. Por favor, para que... David tiene, tu micrófono está molestando. Profe, Está molestando el micrófono. perdón. ¿Listo? Bueno, Geni Alejandra, no sé si lo estoy leyendo bien. Bienvenida, buenas noches. Bueno, entonces estamos hablando sobre las tensiones históricas. Esperen si logro solucionar esto que no sé por qué está molestando. Qué pena, muchachos. Bueno, ahí espero que se esté viendo bien. Y solo se ve lo de en América, de la doctrina Monroe, la guerra hispano-estadounidense y la crisis de los misiles. Listo. Vale, es que no sé, está molestando. Bueno, entonces voy a seguir explicando. Esta doctrina Monroe la vamos a tener hasta hoy y en América Latina funciona de la siguiente manera. Tenemos primero a la guerra hispano-estadounidense, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿cómo se va a dar esta guerra hispano-estadounidense? Finalmente, España eh, pierde el poder sobre muchos territorios de América Latina, casi todo el cono sur, ¿sí? Con estas independencias de Simón Bolívar, de San Martín, ¿sí? De O'Higgins, que son los líderes de estas independencias, pero va a tener todavía unas colonias, que ¿cuáles van a ser? La de Cuba, la de Puerto Rico y la de Filipinas en las islas del Caribe. Por eso yo puse esta imagen aquí de The Big Stick in the Caribbean Sea, ¿vale? Porque es importante eh,
esta política, esto se le llama como la política del gran garrote, sí, que es gran garrote, en el Mar Caribe, ¿sí? Entonces, Monroe, ¿sí? Que era el presidente en ese momento de los Estados Unidos, va a decir, pues mire, todavía tenemos a España que tiene como colonias a Cuba y a Puerto Rico, y a nosotros nos interesan esos territorios. Entonces lo que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Es una guerra en contra de los españoles para que desocupen estos territorios. Y se inventan la explosión de un buque en el mar, un buque estadounidense en el mar Caribe, que lo toman como justificación de una agresión española y que es la que va a iniciar, digamos, la confrontación. No dura muchos años, duran meses, si no estoy mal, acabo de olvidar cuánto dura, y finalmente lo importante es que España va a perder y queda Estados Unidos protegiéndolo, entre comillas, a Cuba, a Puerto Rico y a Filipinas. Y como diciendo, tranquilos, eso también hace parte del destino manifiesto. Tranquilos, pueblos, nosotros vamos a decirles eh, cómo van a ser una civilización, vamos a enseñarles eh, qué significa ser un país independiente y, y con nosotros van a progresar. Sí, esta idea estadounidense eh, hasta hoy en día la tenemos. ¿Listo? Otro momento de este poder, de estas tensiones, ahí tenemos la primera tensión entre España y Estados Unidos, pero otra tensión ya en el siglo XX la tenemos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿sí? En la crisis de los misiles. La crisis de los misiles fue casi desata una guerra eh, nuclear prácticamente entre estas dos potencias, porque siempre se conoce una parte, ¿no? Entonces, como Estados Unidos cuenta su parte, dice, no, 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 teníamos establecido que la Unión Soviética no podía venir aquí a dominar ninguno de los territorios latinoamericanos, porque Estados Unidos se creía el protector, pero estalla la Revolución Cubana en 1959, si estallan todos estos procesos revolucionarios en América Latina, obviamente la Unión Soviética los apoya y Estados Unidos hace algo importante, que es que en Turquía va a poner unas bases de armamento, de misiles, apuntando hacia la Unión Soviética, ¿sí? Mucho antes de que ocurriera esta crisis. Entonces la Unión Soviética va a hacer lo propio, estamos en la Guerra Fría, acuérdense, en Cuba. Ah, ya tenemos a Fidel Castro, vamos a poner en la isla de Cuba unos misiles que apunten preventivos, siempre preventivos, que apunten hacia los Estados Unidos, hacia Miami, etcétera. Entonces, si nos atacan, atacamos, ¿vale? Estados Unidos se va a dar cuenta de esta llegada de misiles a Cuba y ahí se desata como una polémica, como qué están haciendo, que desde los medios de comunicación, etcétera. Y al final no ocurre nada, se apaciguan las aguas, y, pero sí fue un momento muy tenso entre estas potencias, ¿ok? David, porfa, si su merced me puede ayudar con las diapositivas, no sé si ustedes de ahí pueda, no, que no puedo, que no puedo cerrar esta diapositiva que tengo acá. Porfa. Qué pena. Ahorita lo traté de hacer, pero también se me cerró la gestión. Bueno, porfa, me avisa ahí el tiempo, entonces, Ya nos queda media hora más, media hora. listo, ok. Qué pena, muchachos, no sé por qué esto empezó a fallar justo ahorita, estaba bien. Eh, bueno, entonces, respecto a Estados Unidos, qué pena que les dejo esta pantalla y no puedo quitarla, no sé qué ocurre. ¿Qué pena, pero cómo se llama la diapositiva? No, David, el micrófono, el audio está fallando. Bueno,
Estoy leyendo a Tiffany, entre Estados Unidos y Alemania. Uy, bien. Un documental sobre la guerra del Pacífico entre Estados. Ese es otro conflicto, sobre todo durante parte de la Segunda Guerra Mundial. Tiffany nos dice, hay otra que se desencadenó en Estados Unidos, Alemania, México, por unas interceptaciones que se toman el Palacio del Invierno y sacan, eso es interesante. Gracias, Tiffany. Sí, ese es otro momento. Que digamos, hay varios, pero yo quería, lástima aquí, qué pena muchachos, no sé qué pasa, pero voy a contarles el, digamos, esto que nos está diciendo Tiffany. Porfa, aquí estoy leyendo a Javier, a Felipe, Felipe, bien, sí, 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 eso en un momentico se acabó esa crisis, fue simplemente una crisis de los misiles, sí, no duró nada. Pero entonces, para que tengamos en cuenta estas cosas de América Latina. Primero, que no quede ahí como en el aire. Primero, Estados Unidos, desde su creación, desde su conformación como país, va a tener como idea el destino manifiesto que es su expansión hacia los mares, ¿sí? Y esto lo van a tomar también de los ingleses, que es tener una fuerza naval determinante, ¿sí? Es lo que vimos ayer. Y también Estados Unidos va a tener la idea de ser la civilización como que diga y que estipule cuál es el horizonte al que deben llegar y al que deben mirar las, los países subdesarrollados, los países no civilizados. Y por eso en la doctrina Monroe van a manifestarse, van a presentarse como un país padre, protector de América Latina en contra de la posibilidad de que los países europeos pudieran volver a colonizar América Latina. ¿Listo? Y eso es lo que va a desencadenar la guerra hispano-estadounidense y en parte la crisis de los misiles. Es muy interesante lo que nos apuntaron ahí de México, porque acuérdense que México tiene las fronteras que tiene hoy en día por una guerra entre los Estados Unidos y los mexicanos. Por ejemplo, lo que es California, el sur de California, hacía parte de los mexicanos, ¿sí? Y bueno, eso es también toda una historia de guerras entre estos dos países. Ahí también hay una tensión, pero ahí no hay una tensión que no es entre potencias como tal. Digamos, Tiffany mencionó Alemania, pero ya Estados Unidos, su principal preocupación es poder entrar a México sin problemas, realmente lo hacen sin mucho problema con sus ejércitos y se toman estas tierras dada la idea de expandirse. ¿Listo? Otro elemento importante, voy a intentar, voy a ver si ahora funciona, no. Otro elemento importante ya para pararnos en otros continentes es el Medio Oriente. El Medio Oriente es supremamente importante, ayer vimos algo de eso. Y voy a tocar algo que nos dijo Tiffany, y es lo que pasó con Lenin, ¿sí? El Lenin y Francia e Inglaterra. Es una tensión entre potencias a principios del siglo XX. Recuerden que yo les había explicado de alguna manera rápida que el Medio Oriente estaba dominado por lo que se llamó el Imperio Turco Otomano y que los ingleses y los franceses les dijeron a estos pueblos árabes que estaban dominados por estos dos imperios, por el Imperio Turco Otomano, bueno, nosotros los vamos a ayudar a independizarse y ahí apareció un personaje inglés llamado Lawrence de Arabia, que es como el Simón Bolívar de América Latina para algunos árabes, y les prometieron varias cosas. Y ahí estaba, ya les voy
a decir por qué la Unión Soviética es importante. Entonces, ¿qué pasa? Les prometen a estos pueblos que los liberan del yugo del Imperio Turco Otomano y los dejan crear sus estados, ¿sí? A su acomodo, como ellos los consideren, es decir, sus propias fronteras, su manera de organizarse políticamente, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Cuando cuando están, digamos, diciéndole esto a los árabes y a los judíos, los ingleses les prometen en 1917 la declaración Balfour, el Estado de Israel, que hasta hoy en día es un problema, el Estado de Israel, ¿sí? Los ingleses les prometen un Estado. Pero ¿qué pasa? Detrás de estas promesas están los ingleses y los franceses urdiendo un plan. Ahí sí podemos hablar como conspirativamente, ¿no? Como ayer. Urdiendo un plan, organizándolo, planificándolo. ¿Qué tiene que ver con qué? Mire, y ahí está Rusia también. Rusia, sobre todo, 1900, en 1917 va a llevar a cabo la revolución rusa, ¿no? Con Lenin. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los ingleses y los franceses antes se habían programado, en esas promesas que les hacen a los árabes, entre ellos se habían reunido con los rusos también y dicho, mire, ustedes, yo como Inglaterra voy a coger esta parte de lo que era el Imperio Turco Otomano. Y usted, Francia, coja esta. Y Rusia, dejémosle esta parte de lo que era el Imperio Turco Otomano. ¿Listo? Dividámonos así. En ese momento en que hacen esas negociaciones, en Rusia están en el poder el zar Nicolás II, ¿sí? Cuando ocurre, y entonces se dividen así el Medio Oriente como en un mapa, como un ponqué, ¿sí? Entonces vamos a repartirnos a nuestro acomodo y vamos a traicionar estas promesas que les hicimos a los árabes. Cuando ocurre la Revolución Rusa, los rusos, Vladimir Lenin, que es como con las ideas comunistas, el defensor también de los pueblos débiles, ¿sí? Eh, el zar ruso, no, la Unión Tiffany, gracias por el aporte. El zar ruso está dominando la Confederación Rusa, en ese momento se llamaba así, ¿sí? Pero es lo mismo que luego, Rusia es lo mismo que luego Lenin va a llamar como la Unión Soviética, ¿sí? No son dos países diferentes, ¿listo? Entonces, Lenin es el que va, después de la Revolución Rusa, a cambiarle el nombre, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lenin dice, pues nosotros tenemos ideas comunistas, estamos a favor de los pueblos débiles, del proletariado a nivel mundial, nuestra revolución no puede ser exitosa en tanto que no logremos que muchos países también se revolucionen como nosotros, ¿sí? Tiene que ser una revolución mundial. Y cuando ocurre eso, entonces Lenin se da cuenta, ¿sí? Que el zar había hecho este plan que se llama el Pacto de Sykes-Picot. Voy a escribirlo acá. No puedo escribir Sykes-Picot. S-Y-K-E-S y Picot. P-I-C-O-T. Para que lo averigüen. Yo me sigo por un canal. Muy bien, Ana Sofía. Uno de los últimos Romanov es la familia Romanov, es, este Nicolás II y toda su familia, que Lenin y Trotsky, los líderes de la revolución, van a eliminar, van a matar a toda la familia, ¿sí? Porque eran dinastías monárquicas, ¿sí? Ellos consideraban un privilegio sus poderes en lo que era Rusia. Bueno, pero el punto es, aquí es interesante ver cómo eh, aquí se crea una tensión ya entre los ingleses, los franceses y los rusos, porque claro, acaban de decirle a los, y ellos,
Lenin y la Unión Soviética, lo que se convierte como la Unión Soviética, va a denunciar públicamente a nivel mundial este pacto, ¿sí? Si no es por la Unión Soviética, digamos que no se conoce esta traición, pero ya de alguna manera los árabes lo sabían, ¿sí? Entonces, esto es otro elemento importante que hay que reconocer. Y los ingleses y los franceses se toman como protectorados a lo que hoy conocemos como Francia, como Siria, como Emiratos Árabes Unidos, países con mucho petróleo, ¿sí? Luego ya va a entrar la Guerra Fría, y que es con estas dos potencias, ¿sí? Porque pues ya sabemos que la Unión Europea se metió en una Segunda Guerra Mundial y destrozó todos sus países y van a subir Estados Unidos y la Unión Soviética, y estos países ya van a entrar a determinar sus intereses en esta región. ¿Listo? Y eso es lo que, digamos, otra cosa que me gustaría luego explicarles. Pero, no sé, quiero leerles hasta ahí. David, ¿en qué minuto vamos? No puedo ver ni... No sé si David puede hablar, puede decir algo, escribir. Sí, profe, qué pena. Eh, no, nos quedan ya 19 minutos todavía. Vale. No sé si... No, usted no tiene manera de... Bueno, Pues voy a intentarlo, pero seguro se me no, sale la... realmente se trabó absolutamente mi pantalla. Sí. Pero qué pena, muchachos, ¿no? No tenía previsto esto, Bueno, obviamente. bueno, Eh, Otro elemento, digamos, si ven, ahí tenemos Estados Unidos cómo creció como potencia mundial, tenemos en América cuál es su influencia y las tensiones que tuvo con España, ¿sí? Y tenemos las tensiones con España en América Latina, y tenemos por otro lado el Medio Oriente como una región que hoy en día, y por eso nos sirve esta explicación, creo yo, espero, para entender los conflictos actuales, ¿sí? Eh, ¿Qué tienen las tensiones entre los países europeos? Se dice, por ejemplo, que Rusia le ganó la batalla a los Estados Unidos en el Medio Oriente, porque finalmente, uy, ah, ya, listo, profe. Ya sé. gracias, David, ya ahora sí todo se arregló. Ah, Ahora era el Zoom que, bueno, ya no sé qué, no sé. eso lo estoy Eh, publicando yo. Voy a pasar la... Uy, aquí Orlinda nos había puesto, bien, ahí, dejémosla ahí. Gracias, David. Bueno, eh, iba en que Rusia, bueno, esperen a ver que aquí ya puedo. David, porfa, cámbiala a la cuarta diapositiva. Listo. Ya, ok. Mm, Miren, muchachos, esto es, esto es, digamos, todas estas guerras, espero que ustedes averigüen después con más detenimiento y voy a intentar explicarlas de la manera más concisa. No, David, ahí ya se quitó las diapositivas. Listo ya. Qué pena. La guerra son lo que van a hacer que por ejemplo, Estados Unidos sea una de las víctimas principales o uno de los objetivos principales para los grupos terroristas. Que ese es un término creado por Estados Unidos a partir del 2001, eh, de Al Qaeda, por ejemplo, y lo que hace poquito apareció como el Estado Islámico. ¿Listo? Eh, ¿Por qué? Y esto quiero que yo los estoy leyendo. Los que quieran participar, este tema yo sé que a todo el mundo le interesa. Eh, ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como lo vimos, como más o menos lo expliqué con lo de la Guerra Fría, va a empezar a, a, a influir, ¿sí? De muchas maneras en el Medio Oriente. La primera forma es esta, y vamos a estar dentro de un contexto de Guerra Fría, acuérdense. Acuérdense que la Guerra Fría va del final de la Segunda Guerra Mundial hasta
podemos decir la caída del muro de Berlín en 1989 o realmente hasta la caída de la Unión Soviética en 1992, ¿ok? Pero entonces ese es el contexto de los conflictos en Medio Oriente y de estas tensiones. Primer momento donde vemos que Estados Unidos y los países europeos intervienen fuertemente, digamos, en términos armamentísticos en el Medio Oriente, podríamos decir que es la guerra entre Irak e Irán, ¿sí? ¿Por qué se da esta guerra? Mire, dura 8 años esta guerra. ¿Qué es lo que va a generar? Tenemos a un Irán que es un país petrolero de los más fuertes en el Medio Oriente. Miren, ahí tenemos el mapa, país gigantesco, eh, que tenía un presidente que estaba, pongámoslo así, que no era como tal una figura como presidente, no, porque allá en ese momento se manejaban lo que se denomina como las teocracias, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esta persona? Al-Pachat, ¿sí? Digamos, el chat, y este chat, que para que lo entendamos, era un presidente de Irán en su momento, mmm, tenía perfectas relaciones con los Estados Unidos, le permitía la exploración de petróleo, de hidrocarburos a las empresas estadounidenses, ¿sí? Eh, y no tenía, digamos, una mala relación directa con Rusia, ¿sí? Digamos que eran aliados. Pero Irán, sobre todo en la Guerra Fría, con el chat va a ser proestadounidense, ¿sí? Primordialmente. Pero va a ocurrir algo en Irán, una revolución, que se va a llamar, para que vayan anotando, la Revolución Islámica Iraní, ¿sí? Eh, Otra característica del chat, el gobierno del chat tenía una sociedad, digamos, moderna, con características muy occidentales, que como el Medio Oriente hay una religión que pesa más que todas, más que otras, y sobre todo en Irán, que es el Islam. En el Islam, ciertos, ciertos comportamientos, ciertas formas de vestir, de por lo menos de las mujeres, no son muy bien vistas. Y que un presidente imponga esos valores occidentales en un país primordialmente islámico, que es el Islam. Es que hay muchos detalles complejos, pero pues ahí para que los apunten. Que el Islam se divide en dos ramas, el sunismo y el chiismo. Este personaje, el chat, hacía parte del sunismo, pero tenía una visión muy moderna y muy occidental. Pero para la población, parte de la población, esto no era bien visto, ¿sí? Que este presidente le estuviera dando tanta apertura a Occidente en términos económicos, petroleros, etcétera. Y entonces va a armarse una revolución en Irán en 1973. Se llama la Revolución Islámica Iraní, de un tipo que se conoce como el Ayatollah Khomeini. El Ayatollah Khomeini va a crear prácticamente con las fuerzas militares a dar eh, a organizar una revolución, la revolución islámica del Ayatollah, bien Genia Alejandra, que va a hacer que el chat caiga. ¿Sí? Así estoy, así, digamos, diciéndolo muy rápido, pero cae el chat. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace esta revolución? Va a decir, no, mire, no, mire, nosotros no somos ni pro-estadounidenses ni pro-Unión Soviética. Nosotros nos declaramos como un país, ¿cómo se llama? Un país de centro, ¿sí? Que no toma posición, no toma parte. Eso tiene otro nombre, ¿sí? Esto les va a generar, por supuesto, problemas a los estadounidenses, porque va a decir, uy, no. Entonces todos los beneficios petroleros que teníamos allá, ¿qué?
a los rusos también y a los ingleses y a los franceses, que eran aliados de Estados Unidos y tenían empresas petroleras que hacían y deshacían en el territorio iraní. ¿Sí? Van a decir, no, vamos a nacionalizar los pozos de petróleo, este Ayatollah Khomeini. Entonces, qué va a pasar? Mm, Irak, Irak en 1980 tenía un tipo que se llama Saddam Hussein, al que apoyaban mucho los gringos, también los ingleses, los franceses, eh, y a Saddam Hussein, a Saddam Hussein le da por atacar a Irán, ¿sí? Para tomarse una parte de, aquí tenemos el mapa, cerca de Kuwait es toda esta ciudad al sur de Irak, en esta puntica del Golfo Pérsico, ¿sí? Eh, Saddam Hussein va a decir, nosotros, Irak era más grande, Irak tenía esta zona controlada, queremos retomarla y vamos a atacar a Irán, ¿sí? ¿Y quiénes apoyan a Saddam Hussein? Todo el mundo. Todo el mundo le da armas, todo el mundo, Francia, Inglaterra le vende armas, Estados Unidos, ¿sí? Para atacar a Irán. Porque Irán se vuelve un problema en la región. Pero Irán, hay una regla en la historia, he escuchado por ahí, que a un país en revolución no hay que atacarlo, ¿sí? Irán, por más que lo atacan, con toda la ayuda de todos los países desarrollados de Europa, no la logran destruir. Sobre todo porque Irán tiene un pasado que es el imperio persa. Y recordemos que estos pueblos tienen clarísimo su pasado. ¿Sí? Entonces esto va a hacer que tengan la gallardía y la fuerza mental y física para disputarse contra el ejército iraquí, ¿sí? Y no logran vencerlos. ¿Listo? Entonces, ahí vemos cómo el Medio Oriente se convierte en un territorio de conflictos fuerte en una de esas guerras. ¿Sí? Finalmente se retiran, a Irak lo dejan, Irán va a entrar en parte a un pedazo de Irak, también queda mal Irak en términos económicos, Saddam Hussein, su popularidad en el pueblo no es muy grande, ¿sí? Y prácticamente Irak queda, después de que ataca a Irán, sin ayudas de nadie. Saddam Hussein dice, miren, nosotros en parte atacamos a Irán porque ustedes nos ayudaron y porque ustedes lo necesitaban, a los franceses y a los ingleses y a los gringos. Pero ahora ayúdenos a reconstruir nuestro país. Cuando él dice eso, pasa una cosa muy propio de estos países occidentales, es lo sentimos, nosotros no podemos ayudarles en nada. Si Irak quedó así, pues eh, nada que hacer, mire a ver cómo soluciona. Listo, ¿Sí? profe, qué pena. Y Ya nos quedan 7 minutos. listo, vale. Entonces, muchachos, eso. Y eso es lo que va, este descuido, este desamparo de estos países desarrollados que le dieron armas a Saddam Hussein para atacar Irán, es lo que, y que luego no hacen nada, es lo que va a generar luego la guerra del Golfo, que es cuando Irak, otra vez Saddam Hussein todavía en el poder, ataca lo que se conoce como Kuwait, ¿sí? Y esa es la primera guerra del Golfo que dura solo un año. Y ahí sí todos estos países occidentales, cuando Irak ataca a Kuwait, se van a ir en contra de Saddam Hussein. ¿Ok? Y bueno, y esto va a determinar luego las tensiones entre Irán y Arabia Saudita, que son potencias regionales. ¿Listo? Sí, sí, sí. No, si quieren escuchar a alguien que en parte explica con mucho más, obviamente mucha más sabiduría y sabe porque ha estado en esos territorios del Medio Oriente eh, ahí observando y como periodista, y tiene clases en este momento sobre el conflicto del Medio Oriente. Ah, creo que yo ya se los había mostrado, digamos, les había puesto el nombre. Víctor de Correa Lugo, ¿sí? Y muestra todo esto, ¿no? Estas guerras. ¿Sí?
Entonces, bueno, ya luego la caída de las Torres Gemelas por un grupo terrorista que se llama Al Qaeda, etcétera, etcétera. Listo. David, porfa, a las preguntas. Sí, hay una segunda guerra del Golfo. Genial, Alejandra, sí. Listo, porfa, los que quieran ahí alzar la mano, Hermógenes, todos los demás, todos, 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 todos. Tiffany, Felipe, Ángel Ricardo. Ángel Ricardo aquí puso algo importante. Mire, Kevin, démosle el micrófono aquí a Kevin, David. Porfa, la mano. ¿Dónde está Kevin Snyder, no? Kevin Snyder. Ahí te doy el micrófono. Ya. Ya está el Hola, micrófono activado. aló. ¿Es Kevin? No. Bueno, se cerró el audio. Tenemos a Hermógenes. Activa audio. Te voy a activar el audio ya. Listo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Una preguntita, yo tengo es más una pregunta, profe. Lo que pasa es que yo estuve viendo un documental sobre la creación de Israel, ¿sí? Como país, como, como para proteger los judíos sobre casi el exterminio que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Y relacionan también una gran, como sí, como una gran conflicto fue también porque cuando Occidente puso a Israel en el Medio Oriente como para proteger a los judíos, también pusieron como si Occidente o en especial los cristianos quisieran hacer una segunda cruzada como hubo al principios a principios del milenio, a principios sí, del siglo 11 12. No sí, sí. sé si eso será algo cierto o no sé, yo estuve investigando y pues la verdad no me quedó muy concluido ese tema. Hermógenes, para aclarar su pregunta. O sea, usted escuchó o vio que los cristianos querían hacer una segunda cruzada similar a lo que ocurrió en la Edad Media contra los judíos en Israel, ¿sí? No, como te dijera, lo que pasa es que como, sí, como usted dijo, en la Edad Media hubo tres cruzadas. Sí. Entonces, Ma- como en el siglo, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial se creó Israel, sí, más por pedido de Estados Unidos y de Europa. Eh, en el documental decían que, por ejemplo, Palestina, que fue el más afectado, y los países cercanos a ellos como Irak, Irán, pensaban que era una intervención muy, muy invasiva de Occidente, en especial también creían que sería otra expansión es- como ok, lo que hubo en las cruzadas. ok, ok. Eh, ya entiendo. No, digamos que con las cruzadas principalmente no tiene que ver, ¿sí? Eh, Sino que directamente tiene que ver con unos intereses políticos en la región. Pero, a ver, el conflicto de a partir del Estado de Israel, ¿contra quién se genera? ¿Sí? Sobre todo contra la población que vivía, habitaba en ese territorio que hoy es Israel, ¿sí? Mayoritariamente ellos eran los que habitaban eso, que son los árabes palestinos, ¿sí? Entonces, por eso se conoce como la guerra eh, árabe-israelí, ¿sí? O la guerra entre israelitas y palestinos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como a los árabes les habían prometido, recuerden, un estado, ¿sí? Eh, y digamos la Gran Siria, a los kurdos, que son otro pueblo, que no son árabes, en esa misma, no en Israel, pero en la zona del Medio Oriente les habían prometido unos territorios, los ingleses y los franceses, cuando a los palestinos lo propio, el Estado palestino, eh, cuando se dan cuenta a partir de las revelaciones de Lenin de que esto se hizo un reparto al acomodo
de los ingleses y los franceses, esto ya va a empezar a generar problemas para los árabes, para todos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En 1948, como bien dice Hermógenes, ya después de todas estas guerras, de la Segunda Guerra Mundial, eh, los ingleses dicen, uy, no, miren, Hitler volvió una nada a los judíos, el exterminio nazi, el holocausto. Toca repararlos y cumplirles la promesa que se les había hecho en 1917. Entonces, se crea el Estado de Israel, que está amparado por lo que también se crea en ese momento como la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y obviamente los Estados Unidos, Inglaterra, Francia apoyan eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los pueblos palestinos que ocupaban Israel van a decir, un momento, ¿cómo así? Entonces van a crear un Estado de Israel, una ocupación, sin pedirnos siquiera permiso a nosotros, sin preguntarnos, y además nos habían incumplido promesas de hace unos cuantos años. No vamos a aceptar eso. Y eso Pero, es lo que genera este conflicto eh, árabe-israelí en el que se va a involucrar hasta hoy en día, en parte Egipto en un principio, Irán, etcétera. Listo, David. Aquí levantaron la mano, qué pena, sí, Ángel. qué pena, pero ya nos queda, ya ¿Le terminamos. podemos dar la palabra a Ángel rápidamente o no? A Alfred. Sí, pero la última ya, Alfred. Alfred, Alfred, ahí puedes hablar. bueno, no. Vale. Bueno, Kevin, bueno, Mariana, sí, para el debate, acuérdense, para el martes y al correo que les puse, este, me envían, porfa, el cuarto punto, sí, que son los argumentos que ustedes tienen a favor o en contra del proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC. Esperen, aquí está. Eh, ya saben, mañana para la asistencia necesito que cambien el nombre completo, el nombre que tienen ahí en participantes y lo renombren con el nombre completo de ustedes. Es el tercer, bueno, el punto del proceso de paz, sí, creo que es el tercero o el cuarto. Solo ese punto envíenmelo, ¿sí? Solo ese punto. Sí, claro, ese también lo ponen de una vez en la hoja de ruta. ¿Listo? Bueno, muchachos, qué pena por las fallas técnicas que tuvimos. Nos disculparán. Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias Gracias por... chicos por asistir y les recuerdo la asistencia otra vez, el nombre completo, pero no en el chat, sino por favor cambiar el nombre cada vez que entren aquí en la lista de participantes. Solo es darle en el más, darle renombrar y cambian el nombre completo, porfa. Siempre, siempre para poder tenerlos todos en lista y no tenerles que volver a pedírselos en el grupo de WhatsApp. Gracias por asistir y nos vemos ya mañana en otra sesión.